Sigamos con nuestra tarea, Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Básicamente los reyes están trayendo lo mejor de sus tierras. Lo que se entiende es que un rey, siempre que iba a un sitio, hablamos de reyes que ya lo explicamos, los llamaban magos también, eran sabios, pero también eran reyes, eran personas importantes de un lugar, seguramente gobernantes. Ellos vienen y traen lo mejor de sus sitios, y curiosamente traen 3 elementos que hablan de algo específico. ¿Para qué le sirve el oro a alguien? Para sostenimiento. Pues todo rey necesita tener riquezas. Ahora dice que ellos abrieron sus tesoros, o sea que ¿qué tanto le darían a José y a María? Pues mucho, porque los reyes de hecho no eran tacaños, sino que entre más trajeran para ellos era mejor. Se entiende que la mirra era un tipo de ungüento, ¿sí? Un perfume específico. Entonces los reyes se ungían con esos perfumes. Y el incienso pues también era otro tipo de perfume, ¿sí? Por costumbre a todo rey le ofrecían esas 3 cosas. Eran perfumes, eran inciensos y era oro. Entonces era una costumbre que notaba que se le daba era a un rey, no se le daba a cualquiera, porque eran cosas muy costosas y no las tenía cualquier persona. Entonces alguien que tuviera incienso, mirra y oro, pues se notaba que era una persona pudiente y que era una persona que tenía
un rango, una posición importante, ¿sí? Entonces en el caso pues el censo de la mirra lloró. Bueno, hay un punto y hay un principio ahí importante. ¿Cuál es el principio? Mire, están haciendo su hijo y alguien se está oponiendo al nacimiento de su hijo. ¿Qué debiera hacer él como papá, supuestamente? Quitar al opositor y chao, lo que está diciendo el hermano. Dios hubiera podido decir, bueno, se murió Herodes y se levantó otro y ya. Uno, había algo escrito que se quería cumplir, pero ahí hay un principio de Dios, y es que Dios no cambia nuestras circunstancias. Dios nos cambia a nosotros. Hay un principio. Dios no cambió las circunstancias. Por eso, de pronto, lo que veníamos hablando ahorita, aquí esta sociedad está buscando juicio va a venir. Eso es así de sencillo. Pero ¿a quién va a mover Dios? ¿A quién es el que pone Dios a moverse? A los creyentes. A los creyentes a los que Dios les va a hablar y los va a poner, bueno, muévanse así, hagan así, hagan así. Porque ¿qué pasa? Cuando el creyente se mueve en obediencia, ¿qué significa eso? Que están dando por la fe. Están dando por la fe y está creciendo en la fe y está conociendo a Dios. De la manera que Dios le cuida. Porque ¿qué estaba haciendo Dios al avisarle a José? No solo cuidando a su hijo, sino cuidando a quién más. A José y a María también. Pero las circunstancias seguían siendo la misma. Es como si aquí está todo y todo funciona igual, pero Dios se mueve en medio de todo eso. Dios mueve al creyente en medio de todo eso. Pues mire que Dios no es que vaya a parar las leyes del gobierno, Dios no va a cambiar nada de lo que ellos están decidiendo, ni están pensando, ni están... ¿Qué es lo que Dios va a cambiar? La iglesia. Porque es que el juicio, la Biblia dice, comienza a casa de Dios. O sea que cuando comienza por la casa de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Va a levantar a su iglesia, va a santificar, va a limpiar, va a colar, va a levantar los que son, va a bajar los que no son. Y entonces cuando levante a su iglesia va a saber cómo moverse y qué hacer. Mire que es importante eso. Dios no cambia las circunstancias. Toda la circunstancia pareciera contradictoria. ¿Cómo es posible que van a ser el Hijo de Dios y ya arrancó con persecución? Imagínense. Mire cómo arranca. Y tantas muertes que hubieron y todo eso. ¿Pero por qué? Pues porque estaba escrito. Es una de dos. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Pero por qué se está cumpliendo la palabra de Dios? A ver, hay un término en la Biblia, presciencia. ¿Saben lo que es presciencia? Es un conocimiento previo. Entonces, no es que Dios planeó que eso pasara, para que entendamos algo desde un principio divino. No es que Dios planeó que algo pasara, es que Dios sabe que eso va a pasar. Usted le dice al niño, si juega con candela se quema. Eso es presciencia. O sea, usted sabe que si juega con candela se va a quemar. Usted ya lo sabe. Usted no le está profetizando, no le está diciendo, lo voy a mandar a quemar. No, sino que yo ya sé que usted va a ir para allá. Entonces Dios ya sabe de antemano todo lo que está pasando. Entonces Dios, como ya sabe de antemano lo que está pasando, ¿qué hace Dios? Advierte. Cuando la Biblia dice para que se cumpliese lo que está escrito ¿en qué sentido? Con respecto a Cristo. Entonces lo que se está cumpliendo es lo que le va a pasar a Cristo, no lo que está pasando en las circunstancias. Ahora, lo que le está pasando hoy a nuestra sociedad está escrito porque eso le está pasando ¿a quién? A la iglesia. Porque en nosotros también se cumple lo que está escrito, hermanos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Eso ya es papayuca, hermanos. Sí, entonces, mis queridos hermanos, a veces yo pienso en José, porque si ustedes leen ahí el versículo 20, dice diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierras de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, mire que el ángel le habla a José y le dice, váyase para Israel. Ahora la pregunta es, ¿obedeció José? ¿Qué dice ahí? Mire, versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. O sea, él llega a Israel.
Pero apenas llega a Israel dice, ¿pero qué? Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Sus emociones, tuvo miedo, dijo, no, ese Arquelao. De hecho, Herodes era muy parecido al presidente de Venezuela de ahorita. Porque el dicho de Arquelao era que él iba a ser más Herodes que Herodes. Ese era el dicho de Arquelao. Ahorita tenemos un Chávez más Chávez. Era hijo, pero él dijo, yo seré más Herodes que Herodes. Esa fue la frase con la que él inició su gobierno. Eso quiere decir que si Herodes había sido malo, él estaba pronosticando que iba a ser peor. Y entonces dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. O sea, qué interesante, porque se supone que si el ángel le dice váyase para Israel es porque todo está bien. Y se va para Israel y como que dice no, esto no está tan bien. Entonces probablemente ¿qué hace José? Ora a Dios y el ángel le dice, bueno, listo, entonces váyase para otro lado. Igual sigue siendo Israel, pero se va para el otro lado y en el otro lado llega a Nazaret. ¿Sí? Ahora sí entra a compartirles un poquito qué es lo que Dios me dio aquí en este texto. ¿Listos? Para los que toman nota, la historia ya escrita de un rey, y eso me hace pensar en lo que estamos hablando, hermanos. La historia de la iglesia ya está escrita. La historia de la iglesia no se está escribiendo. Estamos viviendo lo que Dios dijo que íbamos a vivir. Punto. Entonces, ¿cuál es nuestro afán? ¿Cuál sería nuestro afán para el futuro? Si mi futuro está escrito, si mi historia está escrita, ¿cuál será mi afán? Confiar, porque Dios tiene control del día de mañana, para mí, para mi vida, para mi familia, para mi sociedad, para la iglesia. No estamos teniendo malas noticias por eso, porque Dios tiene control. Por eso les digo que ya les estamos dando papa yuca a ustedes, hermanos. En un sentido, la vida humana común y corriente se va construyendo paso a paso, pero la vida del Mesías, del Salvador, ya estaba escrita. Eso no significa que Jesús no tuviera voluntad. Escúchenme eso, porque entonces uno diría, no, pues si mañana ya, pues ya ¿qué hago yo hoy? Tengo que seguir viviendo, ¿sí? Entonces tengo mi voluntad, y lo interesante es que Dios puede intervenir en la vida del hombre sin afectar su voluntad. Solo hay una forma de que eso suceda. Salmo 47 al 8. Entonces dije, está hablando de Cristo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, está hablando de Jesús, de mí está escrito. ¿Qué es lo que está escrito de Jesús? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo termina uno viviendo en la voluntad de Dios? Cuando la ley de Dios está en ¿dónde? En tu corazón. Entonces, mire que a medida que ustedes entienden las escrituras, conocen lo que Dios dice, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a vivir en la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted vive en la voluntad de Dios, usted está rendido a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que todo lo que usted hace, Dios está ahí, teniendo ¿qué? El pleno control. Él lo puede dirigir, lo puede llevar ¿a dónde? A donde Él quiere, en las circunstancias que Él quiere. Pero hay algo interesante, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué significa entonces que qué fue lo que hizo Jesús? Que Él decidió de antemano, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, del Padre. Entonces, ¿cómo entramos en las circunstancias? Solo haciendo la voluntad de Dios. Eso significa que Cristo estaba rendido, y dice en el versículo anterior, en el versículo 8, entonces dije, he aquí vengo. ¿A qué venía Jesús a la tierra? ¿A morir? ¿A qué venía? Dice, en el rollo está escrito de mí. ¿Qué es lo que está escrito de mí? A hacer tu voluntad. O sea, que ¿a qué vino Cristo a la tierra? Hacer la voluntad de Dios. Mire que no vino a salvar al hombre. Su objetivo principal, ¿cuál fue? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué era? Salvar al hombre. Pero
Él no estaba pensando, vengo a salvar a todo el mundo, porque si él hubiera venido pensando así, ¿qué hubiera hecho Jesús? Predicarle a todo el mundo, sanar a todo el mundo, salvar a todo el mundo. Pero él no vino a eso. ¿A qué vino? Y haciendo la voluntad de Dios, pues el resto viene como consecuencia. ¿Sí es clara esa parte? Hermanos, mire que nuestro afán principal no debe ser hacer un poco de cosas. Nuestro afán principal debe ser ¿cuál? Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, hago notoria la fidelidad de Dios. 40:10, versículo 10. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. O sea, que ¿qué hizo Jesús cuando estuvo allí públicamente haciendo la voluntad de Dios? Cada vez que él hacía la voluntad de Dios, ¿qué se manifestaba de Dios? La justicia de Dios, la salvación de Dios. ¿Se manifestaba a quién? A los otros, porque dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué se hace manifiesto? La salvación de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios. ¿Se le hace manifiesto a quién? A todos. Entonces mire que yo no tengo que venir a manifestar la verdad de Dios. ¿Yo qué tengo que venir a hacer? A hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios manifiesto las cosas de Dios. Sí, seguimos con Papa Yuca. Bueno, mire que no era que Cristo no tuviera voluntad propia. Se estaba cumpliendo lo que estaba escrito de Él, pero se estaba cumpliendo porque Él decidió voluntariamente hacer la voluntad de Dios. Si Dios le decía, párate, se paraba. Si le decía, siéntate, se sentaba. Si le decía, sana a este, lo sanaba. Si le decía, no a este no lo sanaba. ¿Ustedes saben que Jesús no sana a todos? ¿Y por qué hoy sí prometen que Cristo sana a todos? ¿Cierto que eso al que quería? En el estanque de Bethesda, ¿cuántos enfermos habían? ¿Ya cuántos sanó Dios? ¿Por qué no se paró en la punta del estanque y dijo, bueno, ¿cuántos enfermos hay acá? Échense el agua y verá que quedan sanos ya todos. Solo se acercó a uno y en secreto le habló, lo sanó, lo levantó y se fue. ¡Qué tremendo es Dios! ¡Qué tremendo es Dios! Ahora, primero, Jesús fue recibido como un rey esperado. Versículos 1 al 11, pues ya lo leímos, habla de la visita de los magos. Ellos vienen y le entregan lo que traen en su mano para él. El hecho de que ellos hubieran podido entrar al palacio de Herodes era porque eran personas muy distinguidas. Como Mateo presenta a Jesús como rey, por eso Mateo nos cuenta esta historia de esa manera tan clara, porque nos está mostrando a Cristo como rey. Pero aquí nos está mostrando una primera parte, ¿cuál? Cristo como el rey que estaba siendo esperado. ¿Pero esperado por quién? ¿Por los judíos? Los judíos no estaban esperando a nadie. ¿Por Herodes? No, Herodes no estaba esperando a nadie. ¿Qué representan entonces esos tres reyes o esos tres sabios? ¿Sabe que están representando qué? A la humanidad. ¿Quién es el que necesita un rey? ¿Israel necesitaba un rey? Ya tenían un rey, ¿cuál? Herodes. ¿Quién era el que necesitaba un rey? La humanidad necesita un rey. ¿Quién necesita que Dios gobierne en su vida? Todo ser humano necesita que Dios gobierne en su vida. Pero debe ser esperado, debe ser anhelado. Estos hombres anhelaban ver al Salvador, anhelaban ver ese rey. Ellos entendieron un aspecto, ¿cuál? El aspecto espiritual de Jesús como rey. ¿Qué querían ellos? El gobierno de Dios en sus vidas. Por eso la Biblia dice que llegaron y ¿qué hicieron? ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo, un momento. Versículo 11. Al entrar en casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? ¿Cómo lo estaban recibiendo? Como un rey, pero cuando yo me postro ante alguien y lo adoro, ¿qué estoy diciendo que es? Que es Dios. O sea que ellos estaban sabiendo quién era ese rey.
y era Dios. Anhelaron el gobierno de Dios. Mire que la mayoría de nosotros que anhelamos, el gobierno del presidente que gobierne bien. Entonces votemos a ver si ese sí, votemos por esa alcaldía a ver si ese sí. La gente anhelara el gobierno de Dios primero en sus vidas. Eso nos muestra algo de Jesús en su posición, y es que Jesús es Rey de Reyes. Porque cuando ellos se postran ante Él, ellos están bajando de ser reyes normales a admitir que ese rey es un rey que superior a ellos. Así que están diciéndole a Jesús: tú eres el Rey de Reyes. Él gobierna sobre todo. Amén. Qué interesante cómo la Biblia nos empieza a mostrar a Cristo. Segundo, Jesús es perseguido por el temor y el orgullo humano. Jesús es perseguido por el temor y el orgullo humano. 12 al 20. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces el Señor les dice: no, señores, vuélvanse por otro lado. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma tú al niño y a la madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para ¿qué? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y entonces dice: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: bueno, voz fue oída en Ramá. Jesús perseguido por el temor y el orgullo humano. Versículo 4, vamos a leer algo importante ahí para poderles explicar. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quién los convocó? Herodes. Cuando llegaron los magos, Herodes hizo algo, una convocatoria. ¿A quién llamó? A los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Diga, él sabía, el término Cristo significa el ungido, así que significa algo, que si Cristo era el ungido, a quien se le decía ungido, ¿a quién era? Al rey. Entonces él es rey y él dice: van a hacer otro ungido. O sea, ¿qué van a hacerle a Herodes? Una competencia. Le van a hacer a alguien que le va a quitar la corona, le va a quitar el sitio, y si es de los judíos y bajo qué él está gobernando precisamente esa zona que es donde él gobierna, pues él dice: no, me van a quitar. Entonces, ¿de qué tiene miedo Herodes? Que le quiten. El problema de Herodes, ¿cuál es? 1, su miedo, que lo desbanquen, y 2, su orgullo. ¿Por qué? Porque él quiere mantenerse en su posición, en su sitio. Ahora, él se opone a Cristo y a la voluntad divina. ¿Por qué se está oponiendo a Cristo y a la voluntad divina? Porque ¿a quién fue que llamó? A los sacerdotes y a los escribas. Esos sacerdotes y escribas, ¿de qué le iban a hablar? ¿Qué debieron haber sacado los sacerdotes y los escribas cuando fueron a hablar de Cristo? Las escrituras. O sea que él sabía que esas escrituras, ¿quién las había dejado? Dios. Que él sabía que ese rey venía de parte de ¿quién? De Dios. Pero sin embargo, ¿qué quiso hacer con la voluntad de Dios? Pisotear la voluntad de Dios. Herodes representa nuestro yo. ¿Por qué? Porque es nuestro yo el que se opone a la voluntad de Dios. Es nuestro orgullo personal, nuestros propios temores, los que se oponen a Dios mismo, los que se oponen a lo que Dios dice. Está representando el corazón del hombre, que no quiere que Dios gobierne en su vida. No quiere que Dios se entrone en su vida, porque cuando Dios se entrona en mi vida, Dios me obliga a hacer las cosas diferentes a como yo siempre las he hecho, o como quisiera hacerlas,
Pues mire que el primer opositor de la voluntad de Dios es mi yo, es mi corazón. Y aunque yo sé que hay cosas que son la voluntad de Dios, yo hago generalmente ¿qué? Lo contrario. Hacemos lo mismo que Herodes. Acabamos con todo pensamiento de Dios. Acabamos con todo lo que Dios dice. Hacemos la voluntad de Dios como a un lado. El ser humano no quiere que Dios gobierne en su vida. No quiere. ¿Por qué hablo del orgullo? ¿Sabe que a Herodes se le llamaba el tetrarca? El término tetrarca significa 3 veces grande. Era un hombre grande. Se creía el supremo, el grande, el que gobernaba mejor que nadie, por encima de cualquiera. Pero qué contraste entre el Herodes que está ahí y el rey que viene naciendo en un pesebre, naciendo en Belén. A Belén se le llamaba la ciudad de los reyes, pero también a ese momento se le decía que era la ciudad más pequeña de los príncipes. Y Cristo está naciendo en ese lugar sencillo, humilde, pequeño. ¿Qué es lo contrario al orgullo humano? La humildad divina. Es todo lo contrario al orgullo humano. Por eso el gran conflicto que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, porque nuestro orgullo humano se levanta, pero la humildad divina contrarresta eso. ¿Por qué decimos que se representa en Cristo la humildad? Leamos Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire que muy probablemente aquellos principales sacerdotes debieron haber ido a mirar este texto, ¿saben? Y saben que dice que sus salidas son desde la eternidad, o sea que ellos debieron saber que quién era ese rey que iban a ser. Dios, porque el único eterno es ¿quién? Dios. Aquí hay un punto importante, y es que el hombre está aferrado a lo temporal y rechaza lo eterno. Porque estamos tan acostumbrados a lo que tenemos aquí, a lo temporal, que olvidamos la eternidad, lo divino, porque estamos aferrados a lo material, a lo físico, a lo visible, pero olvidamos lo divino. Qué interesante. Tercero, Jesús, un rey universal. Versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos cómo Dios cumple su palabra por encima de quien la conoce o la desconoce. Herodes en ese momento debió haber ¿qué hecho? Conocerla, y los principales y los escribas también la conocieron, pero ¿qué hicieron? No hicieron nada. Le dieron información a Herodes antes, ¿para qué? Para que Herodes matara a todo poco de niños. ¿Qué estaba escrito de Jesús? Ya vimos que estaba escrito el lamento y el lloro, ¿cierto? Pero ¿qué estaba escrito con respecto a Cristo? 3 cosas. Primero, que debía nacer en Belén. Mateo 2, 5 al 6. Ellos dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, ellos dijeron, sí, está escrito por el profeta que él va a nacer ¿en dónde? En Belén. Jesús necesitaba nacer en Belén. Ahora, ¿qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. Y Belén era la ciudad de los reyes de Israel, la ciudad de David, Belén. Eso nos habla de Jesús como la provisión de Dios para la salvación del hombre. ¿De qué? De Jesús como la provisión de Dios para la salvación del hombre. Y en ese sentido también representa a Jesús como el rey que sustenta la vida espiritual del hombre.
Y mire que Belén era la casa del pan, pero ¿quién era el pan? Cristo es el pan para la humanidad. De hecho, el versículo 6 nos dice algo importante. Dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué significa un guiador? Está hablando de un rey que va a guiar. ¿Y qué va a guiar? La vida del ser humano. Mire que el propósito de Cristo con usted y conmigo, ¿qué es? Gobernar nuestra vida, guiar nuestra vida. Pero dice que Él no solo nos guiará, sino que dice que nos apacentará. ¿Y qué significa apacentar? Que nos da el alimento, que nos da el sustento y que nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces debía nacer en Belén. En ese sentido, Él gobernaría más como un pastor que como un político. Segundo, Jesús debía ser llamado desde Egipto. Mateo 2, 13 a 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde lo mandó el ángel? A Egipto. Qué curioso, ¿cierto? Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de los profetas cuando dijo que de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, pregunta, ¿por qué Dios llama a su hijo de Egipto? ¿Qué representa Egipto? El mundo. ¿Qué representó Egipto para los judíos? Esclavitud. ¿Por qué dice de Egipto llamé a mi hijo? Qué interesante eso, ¿cierto? El texto de Oseas 11:1 nos lo explica. Cuando Israel era muchacho, ¿qué hizo Dios? Lo amó. ¿Y qué más hizo? ¿Y de Egipto qué? Lo llamó. Ese sentido de lo llamó significa que lo llamó ¿para qué? Para sacarlo de Egipto. ¿Saben a qué se está refiriendo cuando dice Israel era muchacho? Dios le da tuvo a Abraham, tuvo a Isaac, tuvo sus hijos, sale Jacob, terminan en Egipto, terminan como esclavos, todavía no eran una nación. Cuando Israel era ¿qué? Muchacho, todavía no eran una nación, todavía estaban sin legalizar como nación. Entonces, era muchacho. ¿Dónde estaba? En Egipto. Y entonces dice, cuando Israel era muchacho, lo amé y lo llamé. O sea, lo saqué. ¿De dónde? De Egipto. Porque ¿cómo estaba en Egipto? Esclavo. ¿Por qué lo sacó Dios de Egipto? Porque lo amó. ¿Por qué lo sacó Dios de Egipto? Por amor. ¿Cierto? Porque dice, lo amé y lo llamé. ¿Por qué Dios lo sacó? Por amor. Mire por qué Dios sacó al pueblo de Israel. Entonces, pregunta, ¿por qué Jesús tiene que ser llamado desde Egipto? Interesante, porque Jesús en Él está representado ¿qué? El pueblo de Israel, pero también en Él está representado un pueblo esclavo. En Él está representado un pueblo esclavo, pero es un pueblo esclavo al que Dios, ¿qué hace? Ama. ¿Dios a quién ama? Toda la humanidad. Pero ¿cómo está la humanidad? Esclava. Y entonces hay algo interesante aquí, que realmente ¿quién viene a traerles libertad? Mire que allí ¿quién ayudó a sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién? Moisés. ¿Pero realmente fueron libres? ¿Cómo siguieron ellos viviendo? En esclavitud. De hecho anhelaban volver allá. Pero usted y yo en Cristo somos verdaderamente libres. O sea que el verdadero libertador es ¿quién? Cristo. Entonces aquí en Mateo nos está mostrando cómo Jesús, al ser llamado de Egipto, ¿qué está haciendo? Ustedes recuerdan el término de identificación, ¿cierto? Estar metido algo dentro de el hecho de que Jesús, todo lo que Jesús vivió,
está representando algo. Entonces esa salida de Jesús de Egipto está representando también nuestra salida ¿de qué? Del mundo, del sistema del mundo que ¿qué hace? Nos esclaviza. El verdadero salvador del ser humano es Jesús. Y eso nos dice algo, que la ley no sacó al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que saca al pueblo de Israel de la esclavitud? La gracia, que está en ¿quién? En Cristo. Listo. Tercero, Jesús debía ser llamado Nazareno. Nace en Belén, lo llaman de Egipto y tiene que llamarse Nazareno. Ahora, aquí hay algo interesante e importante, hermanos, versículos 19 al 23, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte. Ahora, ¿qué pasa si José se queda en Israel con Jesús? ¿Cómo hubieran llamado a Jesús? Israelita. ¿Cómo hubieran llamado a Jesús? Israelita. Ahora, si Jesús se aparece como Mesías, pero viene y dice yo soy israelita, y se aparece como Mesías, ¿sabe qué hubiera hecho el pueblo de Israel? Lo hubieran aceptado como rey. ¿Por qué no aceptaron a Jesús como rey? Porque ellos decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Ellos menospreciaban a todos los que estuvieran en Nazaret. Entonces, esa fue una de las razones por las que dijeron, no, es que no puede ser rey un nazareno. Pero sí ellos creían que podía ser rey, ¿quién? Un israelita. Pero como Jesús no se presenta como israelita, sino como ¿qué? Nazareno. Mire cómo Dios hace las cosas. Porque es que Cristo no venía a salvar al pueblo de Israel. ¿Cuándo va a venir Cristo a salvar al pueblo de Israel? Después del anticristo. O sea que en ese tiempo Jesús no venía a salvar al pueblo de Israel. ¿A quién venía a salvar? A la humanidad. Cristo todavía no venía a gobernar al pueblo de Israel. Cristo va a venir a gobernar al pueblo de Israel. Pero no era en ese tiempo. En ese tiempo Él venía a establecer su reino primero, ¿en dónde? En el corazón del ser humano. Por eso dice, este pueblo, dice que Dios engrosó el corazón de ese pueblo y tapó sus oídos para no oír. ¿Por qué no oyeron a Jesús? ¿Solo porque eran orgullosos? No, porque Dios tampoco quería que ellos que oyeran, dice, no, para que no oigan y yo los salve, los sane. O sea que no era el tiempo de la salvación de Israel, era el tiempo de la salvación de la humanidad. La salvación de Israel es después, todavía no se ha cumplido. Vamos a leerlo. Isaías 11:1. La cita que da Mateo allá es esta: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y él toma ese texto para hablar de Nazareno. ¿Qué significa? Mateo es judío y está tratando de ubicar a Jesús en un contexto correcto. Dice, en la traducción del nombre Nazaret no parece correcta aquí ese texto. Mateo cita este texto, pero ahí no habla de Nazaret. De hecho, no se nombra Nazaret en ningún otro texto de la Biblia, sino en este. De resto, usted no encuentra Nazaret en el Antiguo Testamento por ningún lado. Pero él dice, saldrá un vástago del retoño de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿El papá de quién? De David. Entonces, está diciendo, va a haber un rey. Y parece que en la traducción él dice Nazaret, o sea, el vástago de un retoño. Entonces está hablando de Nazaret como algo que también es pequeño. Y aunque la traducción del nombre Nazaret no parece ser correcta, la intención del escritor sí nos deja ver cuál es el propósito de que Jesús naciera en Nazaret. Versículos 19 al 22. Dice, ya lo leímos, después de muerto Herodes, diciendo, levántate, toma al niño. Entonces él se levantó, tomó al niño a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. No Nazareo, porque no era Nazareo, Nazareno, o sea, la ciudad de Nazaret. Es diferente el término, ¿sí? Nos dice que el lugar donde humanamente hablando
debía criarse el Mesías no era en Israel, sino en los contornos de Israel. Y en ese contorno de Israel estaba Nazaret. En Juan 6:15 es donde los sacerdotes dicen, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Cómo hablaban ellos de Nazaret? Que era un lugar que malo o desagradable, pero era desagradable porque era pequeño o porque era feo. Entonces les voy a explicar, al contrario. Nazaret era llamado el camino de los términos de la tierra. El camino de los términos de la tierra. Nazaret era una costa marítima, comercial, y era el paso principal de la mayoría de naciones de la época. Eso significa que por Nazaret pasaba todo tipo de gente de todo idioma, cultura, estrato social, y era el sitio por donde se cruzaba para las partes comerciales del mundo, era un puerto mundial. Entonces Jesús se cría allá. Claro, Jesús debía haber pasado por Israel, ¿sabe por qué? Porque Jesús también iba a ser llamado como el rey de Israel. Juan 1:49 dice que Natanael, como llamó a Jesús, le dice Natanael a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces por eso el ángel le permite a Jesús ir a Israel como rey, siendo rey. Llega a Israel como rey, pero lo saca ¿a dónde? A Nazaret. Mire que Dios lo puso en cada punto, porque en cada punto Jesús iba a reinar en algún aspecto. Pero aún no era el tiempo para reinar. ¿Qué dice Hechos 1 del 6 al 7? Los discípulos le dicen a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A qué se estaban refiriendo los discípulos? ¿Qué pensaban que Jesús iba a hacer? A ser el rey político de Israel. Entonces ellos pensaban que Jesús, iba a ascender y a los días iba a descender y ahora sí voy a ser el rey. ¿Sí? Y él les dice, no, a ustedes no les toca saber el tiempo ni las razones. Todavía no es el tiempo. Por eso cuando dice la multitud que cuando Jesús convirtió multiplicó los panes y los peces, dice que ellos vinieron a hacerle rey. Ellos querían hacerle rey. ¿Cómo entró a Jerusalén? Dice, aquí tu rey viene sentado en un asno. ¿Cómo lo estaban adorando? Como rey. O sea, hubieron intenciones de poner a Jesús como rey de quién? De los judíos. Pero si Jesús se dedica solo a reinar sobre los judíos, no hubiera podido reinar sobre quién? En el corazón nuestro hoy. Porque para eso tenía que morir. Tenía que resucitar. Tenía que ascender a los cielos. Y enviar al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, les conviene que yo me vaya para que pueda enviar al Espíritu Santo. Pero si Él no se va, nosotros, tuki tuki. Y queda Israel con rey, pero el ser humano queda consumido en el pecado, en su Egipto espiritual. Y entonces el Señor manda a Jesús a Nazaret. Y cuando se usa que Nazaret era el camino a los términos de la tierra, significa que Jesús es Rey universal. Y además, para terminar, que Nazaret fue el lugar más propicio para criar al Salvador, porque donde está ese mismo camino, en Nazaret pasan varios caminos, y uno de ellos fue por donde José fue llevado a Egipto como esclavo. Así que Nazaret estaba lleno de historia. Casi que en Nazaret usted pudiera conocer la historia de la Biblia completa. Porque en esos caminos y en esos contornos de Nazaret, dice que había un monte ahí, que si usted se paraba allá, usted podía ver todo Israel, podía ver todo los caminos que contaban las historias de la Biblia. O sea que Jesús, ¿cómo vivió la Biblia? La vivió en su contexto histórico y cultural. Debió haber sido eso impresionante para él. Entender los caminos, entender las historias en cada camino, donde Jacob puso su cabeza, donde
salió José para Egipto, donde el pueblo volvió, todo estaba ahí. Mire la sabiduría de Dios, donde pone a su hijo, para poderle entrenar, para poderlo formar, para poderle entregar a él esa comisión que él tenía. ¿Por qué los judíos odiaban Nazaret? ¿Sabe por qué? Porque Nazaret estaba lleno de gentiles, de gente que venía de otras naciones, y los judíos, ¿qué hacían con los gentiles? ¿Los amaban? Los odiaban. Entonces dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Pues si era nazareno era porque era un revuelto de ahí. Ellos pensaban que Jesús era un revuelto ahí de culturas paganas. Entonces no lo están viendo como el rey de ellos, sino como un pagano con un poco de revuelto. Por eso es el menosprecio de ellos hacia Jesús con respecto a Nazaret. Pero no era que Nazaret fuera un mal lugar, sino que fue el lugar propicio para Cristo. Eso significa que Jesús allí aprendió de las culturas de todo el mundo. O sea que Jesús conoce todas nuestras culturas. ¿Cómo? Por ser un puerto, una cosa. Sí, decía un pastor, es que los costeños, Cristo era costeño. Sí, porque hacía parte de la costa de Nazaret.